Hola a todos, bienvenidos a este curso de Matplotlib que empezamos hoy, en el cual vamos a ver cómo se crean y cómo se pueden personalizar algunas de las representaciones más importantes que se utilizan en ciencia de datos, en representación de datos o si se quiere acotar un poco en estadística descriptiva. Así que sin más preámbulo vamos allá. En primer lugar, ¿qué es Matplotlib? Bueno, pues si vamos a la propia documentación de la biblioteca, vemos que nos dice que Matplotlib es una biblioteca para la creación de visualizaciones estáticas, animadas e interactivas en Python. También nos explica cómo se hace la instalación. Es muy sencillo, es un módulo más, se instala como cualquier módulo. Si tienes el paquete Anaconda, pues puedes utilizar el propio gestor Conda, escribes en la consola conda install matplotlib, y si no, con el instalador de Python pip install matplotlib en la consola, y con eso lo tendríamos instalado. Después, para ejecutarlo, para utilizarlo, se importaría, como vamos a ver, en los programas, y ya estaría funcionando. Más que se puede hacer con Matplotlib, pues si nos vamos también a la propia documentación de Matplotlib, en su apartado, ejemplos, pues ya nos muestra qué tipos de representaciones podemos hacer con Matplotlib. Vemos diagramas de barras, apiladas, agrupadas, horizontales, truncadas, otro tipo de representaciones de puntos, diagramas de histogramas, curvas. Bueno, vemos que las representaciones luego ya stem plots, las posibilidades son infinitas, códigos de barras, color maps, de los que vamos a hablar. Se pueden incluso manejar fotografías, podemos hacer vemos que las combinaciones son muchas, representaciones en 3D, diagramas de sectores o circulares, por supuesto representación de funciones matemáticas, vemos que interactivas, tal como nos dijo, y además de interactivas, animadas. Entonces vemos que es muy grande la biblioteca. Aquí ya vamos a notar una cosa. Vemos que en algunas de ellas, estas de arriba por ejemplo, tienen una sola imagen, una sola gráfica en cada representación, y otras vemos que ya tienen más de una en cada imagen. Esto lo vamos a ver ahora mismo. Continuamos viendo cómo se estructuran las representaciones en Matplotlib, porque para saber utilizar y editar o personalizar todo lo que podemos hacer dentro de una imagen de las que creamos, pues es necesario conocer qué elementos componen esas imágenes, de qué forma están estructuradas. Y de nuevo, la propia documentación nos lo explica. Si nos vamos al principio en la guía rápida, una de las primeras cosas que nos enseña es esta imagen, que vamos a ver mejor aquí, en la cual es una de las representaciones, un modelo, un ejemplo de una representación que puede hacerse con este módulo, excepto estos círculos con sus anotaciones, que están añadidos para explicar, para visualizar las partes que tiene el dibujo. El esquema general, la estructura general en la que se divide, en la propia documentación nos dice, se compone de 3 niveles, que son el figure, este que vemos aquí, que es toda la imagen, todo el marco completo, el espacio completo. Dentro de él habrá uno o varios axes, varias gráficas, como vimos hace un momento en los ejemplos. En este caso solo hay uno, un espacio dentro, una representación, una gráfica dentro del figure. Y dentro de los axes, no confundir con los axis, dentro de los axes están, estos son clases dentro del módulo, están los axis, que en este caso son los ejes, el eje Y, el eje X. Y a su vez, esta organización, estos son los 3 niveles, digamos, en los que, según la propia documentación, se estructura una imagen. Después añade un cuarto nivel, un cuarto tipo de componente jerárquico, que son los artists. Pero al artist, según nos dice, que todo, absolutamente todo lo que se ve aquí es un artist. El figure es un artist,
los axes son artist, los axis son artist y todos estos otros elementos, el grid, el title, son artist, con lo cual yo creo que no es tan necesario. Hay que saber que es así, todos son artists, pero no forma parte de la estructura. El figure es lo que lo comprende todo. Dentro de él hay que definir los axes que se quieren dibujar, que se quieren representar, y dentro de ellos están los axis. Y después tendremos un montón de elementos que podremos, a veces será obligatorio y en otros de ellos serán optativos y los pondrá por defecto el programa si no los especificamos. Son todos estos, por ejemplo, la leyenda, el title, el título, lo que llama aquí minor tick o major tick, que son los ticks, estos son las rayitas o las subdivisiones dentro de los ejes para poner una escala o nada. En este caso, los principales o major tick vemos que son más largos que los minor tick y tienen número. Aquí el 1 está tapado por el círculo, 2, 3 y van de 1 en 1 en este caso. Eso se puede también personalizar. Y aquí 1, 2, 3, 4. Y los pequeños, los secundarios, en este caso sin etiqueta, sin label, y en este caso su X-label va de 0.25 en 0.25. Ya veremos cómo podemos elegir todo esto, cómo lo definimos. Vemos que tenemos 3 curvas de distintos colores, bueno, 2 curvas y una representación de puntos, mejor dicho, lo que se llama skater, lo que llama un diagrama de puntos lo llama skater. Vemos que tenemos una rejilla que también podemos personalizar. Y bueno, básicamente estos elementos y otros que podremos manejar también son los que componen una representación de Matplotlib. Todo ello es lo que trataremos a fondo durante el curso. Vamos a ver, para terminar este vídeo, cómo se visualizan las imágenes, porque dependiendo del programa, del editor de código que estemos utilizando, podemos tener dos formas de visualización distintas. Para la mayoría de los editores, si usamos por ejemplo el idle de Python, o usamos Sublime, o usamos PyCharm, muy utilizado en ciencia de datos, o la mayoría de ellos, se nos abrirá una ventana interactiva. Pero en el caso de usar el editor Jupyter, el notebook que viene con la distribución Anaconda, que es muy utilizado también en este tipo de trabajos, pues la representación que nos da por defecto es diferente, y si queremos abrir la ventana interactiva tendremos que hacer algo especial. Voy a abrir para ello un par de editores que son Visual Studio Code y el idle de Python, que abriré ahora mismo. Voy a crear un documento nuevo y vamos a ver en ambos, vamos a ejemplificar lo que acabo de decir de las visualizaciones y vemos un primer ejemplo de código. Importo el módulo pyplot dentro de Matplotlib, es el más utilizado, esto es lo que más comúnmente se hace, y ahora empiezo a representar. Esto lo podría hacer de una manera más corta, más rápido, pero quiero utilizar, como explicaré en el próximo vídeo, la forma recomendada en la documentación de Matplotlib, que es mediante programación orientada a objetos, así que lo voy a hacer así, aunque tarde un poco más. Vale, tengo que pasarle, le estoy pidiendo que le estoy diciendo que va a pasarle una serie de puntos y que me los una con una línea. Entonces le tengo que pasar 2 sets de datos, las paso en forma de listas. Estos sets de datos son las coordenadas de los puntos 1, 1, 2, 2, 3, 4 y 4, 3 que quiero representar. Le digo plt show y ahora cuando ejecuto este programa vemos, bueno, le pongo cualquier nombre, matplot, me falta una L, matplotlib. Vemos que nos abre la ventana interactiva que decía antes, en la cual podemos pues desplazar la imagen dentro del axe que tenemos de los axes. Podemos hacer zoom, podemos restaurar, podemos modificar cómo se ven los márgenes, lo vemos. Este no hace nada, esto tiene más utilidad cuando se representan varias figuras
en una sola visualización. Podemos guardar. Bueno, y esto es, como digo, la ventana interactiva que nos abre por defecto en la mayoría de editores. Pero si usamos el Notebook Jupyter, voy a copiar esto. Si usamos el Notebook Jupyter o lo que estoy haciendo yo aquí, que es Visual Studio Code con su extensión Jupyter, al final es la extensión del Notebook Jupyter, pero en Visual Studio Code nos lo va a abrir de otra forma, que es en los output, como vemos aquí. Esto no es interactivo. Nosotros introducimos los datos en el input y Matplotlib o el Notebook nos lo representa en su output. Por si alguien no sabe usar editor Jupyter, ahora podríamos abrir otra celda de código, escribiríamos código y nos la representaría a continuación, manteniendo esta información. Las variables o las importaciones que hayamos metido aquí nos las mantiene. Vale, si queremos que Jupyter nos abra la ventana interactiva, tenemos que instalar, del mismo modo que vimos antes, para instalar Matplotlib, tenemos que instalar otro módulo que es IPYMPL y luego importarlo escribiendo esto, el símbolo del porcentaje, Matplotlib y IPYMPL. Así lo estamos importando y le estamos diciendo que nos abra la ventana interactiva. Este es el módulo que tendríamos que instalar. Bien, y ahora vemos cómo nos abre esta ventana, que es parecida a la que veíamos antes, con las mismas funciones. Este es el mismo zoom de antes. Podemos restaurar igual. Bueno, son las mismas funciones para el caso de que queramos abrir la ventana interactiva con Jupyter, con el notebook. Y si queremos que nos lo vuelva a mostrar en el output, sin ventana interactiva, escribimos lo mismo, Matplotlib, con el porcentaje delante, inline, y así nos lo vuelve a poner así. También podríamos poner, para que abra la ventana interactiva, podríamos poner notebook. De cualquiera de las dos formas nos lo abre. Bien, y con esto dejamos este vídeo y nos vemos en el siguiente.